al doctor Rolando Jiménez Sardón, reconocido abogado, jurista, analista político. En su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Puno, además es docente universitario. Qué gusto saludarlo, doctor Rolando Jiménez, muy amable. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Grato de volverme a encontrar contigo y un saludo a través de tu persona a toda la audiencia de RCA. ¿Cómo está analizando los recientes sucesos que se están registrando en el Ministerio Público, ¿no? Ayer hubo un allanamiento a varios inmuebles, como el caso que se conoce como la fiscal y la cúpula de poder, ¿no? Donde se intervino en las viviendas del exministro Hernán Garrioleca, del abogado José Luis Aullón, ¿no? ¿Qué implicancias tiene todo esto, ¿no? ¿Qué motivaciones hay detrás de todo esto que estamos observando día a día? En primer lugar, José, para demostrar nuestra gran preocupación por lo que pasa en el país. Hace tiempo en una entrevista también contigo sosteníamos que lo que se buscaba era copar las instituciones en el país y para eso se buscó destruir la institucionalidad de muchas de estas, empezando desde la Presidencia de la República, el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones y actualmente la Junta Nacional de Justicia, y lo más grave que en este caso es el Ministerio Público. Creo que todo lo que sucede en este momento hace que el Ministerio Público demuestre que en realidad existe lo que se puede denominar como una politización de la justicia. Ha sido utilizado el Ministerio Público con fines de carácter político para poder garantizar, en mi concepto, creo yo, dos hechos que son importantes. Primero, lograr la permanencia de los congresistas hasta el año 2026, así como de la presidencia de la República. Para ello se necesitaba garantizar que los organismos electorales puedan no hacer mayores, poner mayores trabas para los objetivos que tenían los integrantes del Congreso para su reelección en el 2020 y el 2026, y lo que buscaban en ese momento era destruir la Junta Nacional de Justicia. Cuando hablamos de destruir la Junta Nacional de Justicia nos referimos no en la defensa de quienes integran la Junta Nacional de Justicia en este momento, sino la institución de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Justicia tiene como dos objetivos, como dentro de sus funciones, primero, o una de sus funciones, aparte de nombrar y ratificar magistrados, la de nombrar al jefe de la oficina del OMPE y tener vigencia para ver de igual manera la designación del jefe de la RNIF, que son los dos elementos, conjuntamente que el Jurado Nacional de Elecciones, quienes dirigen el proceso electoral. Esto ha significado en realidad que algunas personas con este tipo de intereses busquen tomar el control del Ministerio Público, y vemos que en la actualidad se está demostrando que, en primer lugar, la elección de la ex fiscal de la Nación no fue muy limpia. Hubo la aparente intervención del abogado Aullón, la aparente intervención del exministro Garrioleca, y que además demuestra que se nombró en realidad a una persona que no tenía ni las condiciones morales ni las condiciones académicas para ejercer dicho cargo. Esto en realidad es preocupante porque el día o la semana pasada estuve en una reunión con algunos miembros del Ministerio Público, una reunión pública sobre la evaluación del Ministerio Público en la región Puno. Y en esta reunión la población decía lo siguiente: oiga, si al más alto nivel existen problemas de corrupción, ¿cómo podemos confiar en ustedes, fiscales provinciales? Porque deben estar igual de corruptos. Ahora, Es doctor Jiménez decir, Sardón, gravísima la situación. claro, usted ha hecho una descripción de los intereses que se estarían moviendo detrás de lo que fue la elección
de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, ¿no? Y ahora hay una carpeta fiscal que involucra en este tema también a Hernán Arrioleca, ex ministro de Estado, y al abogado José Luis Ayllón, que es conocido un bufete de abogados en Lima, ¿no? Pero en todo caso, también esta responsabilidad podría alcanzar a la Junta Nacional de Justicia, que en su momento designó a Patricia Benavides. Mira, José, de ser cierto lo que se indica en la carpeta fiscal, de que tanto Aullón como Hernán Garrido hayan intervenido en la designación o habrían recomendado a la señora Benavides Vargas para su designación como fiscal de la Nación, no los inhibe de responsabilidad a quienes la nombraron, a quienes la designaron. Por eso es que en mi intervención decía yo, al margen de quienes estén en la Junta Claro. Nacional de Justicia, que si cometieron un hecho irregular, como haber designado a una persona sin condiciones, tienen que ser responsables. En mi concepto, sí les alcanza la responsabilidad a estos señores y tienen que ser juzgados. Pero es más, si se llegase a determinar que la fiscal de la Nación fue nombrada de manera irregular, este acto, como todo acto jurídico nulo, no tiene efectos de ninguna naturaleza y por tanto la designación y el nombramiento como fiscal supremo de la señora Benavides Vargas sería inválido. Ahora, usted ha sido decano del Colegio de Abogados en Puno y es una persona que tiene bastante trayectoria, conoce el mundo de la judicatura. ¿Hacia dónde estamos yendo, doctor Rolando Jiménez, cuando usted señala que hay un copamiento en la administración de justicia, particularmente en el Ministerio Público, ¿no? Pero también tenemos que siempre echar una mirada a lo que ocurre en el propio Poder Judicial, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo en estas condiciones? Fíjate, José, veo con preocupación de que este copamiento y la destrucción de la institucionalidad parte de dos hechos: de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Esto conlleva a que se tenga que hacer realmente una reforma del Poder Judicial que no solamente abarque al Poder Judicial, sino también al Ministerio Público. Ha existido demasiado manoseo político de la normatividad que rige nuestro ordenamiento jurídico nacional, tanto en el aspecto del derecho civil como en el derecho penal. Se ha venido haciendo una serie de reformas que en realidad no conllevan a nada. Por ejemplo, el de aumentar la penalidad para algunos tipos delictivos. Y por experiencia podemos indicar con suma claridad que el aumento de la penalidad no va a solucionar el problema de la criminalidad. Por otro lado, he visto con preocupación la semana pasada, por ejemplo, un pronunciamiento de un pleno de magistrados supremos, donde indican que los jueces no tienen que aplicar la denominada ley Soto. Por un acuerdo administrativo, están obligando a los jueces a renunciar a su capacidad de control difuso de la Constitución, porque el control difuso de la Constitución es aplicable a cada caso. Si los vocales supremos consideraban de que no podía, o que esta ley Soto es indebida, es incorrecta, es inconstitucional, entonces el camino era plantear un proyecto de ley para que se declare o se derogue esta ley, o en su defecto plantear una demanda de inconstitucionalidad de esta. Pero como vemos, en realidad se está transgrediendo y se está politizando la administración de justicia, y eso es muy delicado, José, porque podría, y como que sí es cierto, hace que la población ya no tenga el más mínimo respeto o tenga la seguridad jurídica que necesita el país, y que no solamente afecta al problema interno del país, sino también
a las inversiones extranjeras que tienen y deben de llegar al país. Usted acaba de señalar algo interesante, ¿no? ¿Cómo afecta esto a la vida económica, a la vida social del país, ¿no? En medio de toda esta situación, ¿no?, de desconfianza, de descontrol, de incertidumbre constante, ¿se hace urgente un adelanto de elecciones? Ya según la última encuesta de IEP, más del 70%, si no me equivoco, el 76%, solicita que haya un adelanto de elecciones. Y creo yo que esa es la salida. Esa es la alternativa en este momento para intentar por lo menos la reconstrucción, la reconstitución jurídica del Estado de Derecho en el país, que es lo que nos debe y nos tiene preocupados a todos los que estamos vinculados al quehacer jurídico del país. Yo veo con preocupación, por ejemplo, que ya un gran sector de los sectores, de un sector que apoyó a la señora Boluarte para mantenerla en el poder, se está separando de ella. O sea, hay una separación ya. Esto va a traer serias consecuencias de carácter político. Aparte de que la presidencia de la República pareciera que vive en otro país, que estamos en otro mundo, que no ve la grave crisis económica, que no ve la recesión económica con la que vive nuestro país y las necesidades de la población. Entonces, esto hace que esta crisis de carácter social no tiene ni debe de convertirse en una crisis política de mayores efectos que después tendrían que conllevar a la destitución de la presidencia. Para ello, lo lógico es que la presidencia de la República convoque a un adelanto de elecciones. Ahora, esta pérdida de institucionalidad, esta vulneración del tema jurídico, la falta de confianza, usted mencionaba hace unos instantes que nos afecta considerablemente en el plano de las inversiones, ¿no? Usted vive en zona de frontera, conoce ciertamente cuáles son las limitaciones que tenemos en estos momentos. En el caso particular de Puno, ¿se ha logrado restablecer en algo, avanzó en algo las relaciones con las autoridades del gobierno o se mantiene ese distanciamiento y que coloca a Puno en una situación de desventaja en estos momentos? Mira, José, a raíz de las luchas sociales que se hicieron en la región Puno a principios del año, Puno sigue siendo una región abandonada por el Ejecutivo. Se nos ha recortado el presupuesto de ejecución del gobierno regional, obviamente también por la ineficiencia de las autoridades regionales. Pero un hecho que es grave, no existe en este momento ni como política nacional el tema de un combate frente al déficit hídrico de la región. Si bien es cierto, hay lluvias en este momento, pero eso no soluciona el problema del déficit hídrico y del retraso que ha existido en la agricultura. Entonces, se hace imponderable, se hace necesario de que exista una política de desarrollo para la región Puno que, como bien sabes y tú tienes conocimiento, es una de las regiones que tiene el más alto grado de anemia en su población a nivel nacional. La pérdida de los niveles en la educación es gravísima en el país. Como consecuencia también de esta política a veces desmedida que llevó a un enfrentamiento inclusive con la vecina República de Bolivia, ha hecho que el comercio internacional que existía con este país haya disminuido. Todo esto hace que en realidad en la región Puno exista una situación casi desesperada en lo referente al tema económico. Ahora, y esto va asociado naturalmente al tema político, ¿no? ¿Ve alguna perspectiva en el corto plazo de una recomposición de los partidos políticos, de evitar esta fragmentación política que estamos viviendo en el país, ¿no? ¿O que aparezca alguna figura nueva? ¿Mira así? No, lamentablemente no. No veo mayores posibilidades, no veo ninguna figura política en el espectro nacional que pueda conllevar el interés y los intereses de la población en su conjunto.
Los partidos políticos, a partir de, de los años 90, han entrado en una desinstitucionalización enorme, y lo que es más grave, este Congreso ha eliminado varias cosas que son importantísimas. Los movimientos regionales, ha eliminado las elecciones primarias, y eso hace que inclusive dentro de los partidos existentes no pueda haber la democracia interna. Y no existen los movimientos regionales que en sí tienen un tipo de concepción diferente de la realidad a la que tienen los partidos nacionales. Y la inexistencia de partidos regionales va a traer como consecuencia de que los candidatos en una posible contienda electoral puedan ser designados desde Lima. Y eso es gravísimo, ya que tampoco existirían elecciones internas o elecciones primarias en los partidos. Entonces, no veo sinceramente, José, una posibilidad en este momento, salvo que es mucho pedir, me parece, al Congreso que exista una reconsideración de todas estas medidas, que lo único que tienden, como indico, es a buscar una reelección de ellos para el 2026. Ahora, y en esa lectura que usted tiene de el ámbito político, ¿no? ¿Cómo logramos que las regiones logren reinsertarse, ¿no? Sobre todo las regiones del sur del país, ¿no? Que luego los sucesos acontecidos entre diciembre del año pasado e inicio de este año no mantienen una relación de acercamiento, de cercanía, de atención con el gobierno, ¿no? Y cuando usted, como bien lo ha notado, doctor Jiménez Sardón, uno mira las encuestas, mira las cifras, uno tiene un rechazo mayoritario hacia el gobierno, ¿no? O sea, ¿cómo nos insertamos hacia el gobierno? Y le pregunto esto por las necesidades que tiene la población. Yo creo que la solución en este caso provendría desde el gobierno central tiene que hacer una política de descentralización efectiva. Cuando hablamos de una política de descentralización efectiva, no nos referimos a que hay una desconcentración administrativa. Es decir, delegamos algunas funciones administrativas al gobierno, a los gobiernos regionales, pero sin que se suelte el tema central, que es el tema económico, que sigue dependiendo de Lima. Entonces, esta política tiene que tener, en realidad, o ir acompañada de acciones de carácter social, que hagan que sea posible recuperar la desconfianza, o recuperar la confianza que tiene que tener la población con el gobierno central. La población de Puno ha quedado muy afectada, y se lo digo con conocimiento de causa, desde el momento que inclusive algunas voces, creo yo, desentonadas y desencantadas, decían, oiga, si quieren que se vayan los puneños con los bolivianos. Este tema tan despectivo, tan aislacionista a la población, ha calado en el sentido de la población, porque no es la primera vez que se efectúa este tipo de comentarios, sino que históricamente siempre ha habido este tipo de aislamiento hacia las regiones del sur, de manera especial a Puno. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es una política social de integración y de defensa de fronteras de la región Puno y de las regiones del sur, para que éstas puedan ser integradas, reintegradas, reinsertadas a la política nacional a través de políticas económicas de desarrollo regional. Eso es lo importante. Si no, siempre vamos a tener este problema de carácter casi racial en la región Puno. Doctor Rolando Jiménez Sardón, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Desearle unas bonitas fiestas, un mejor 2024 para todos. Le agradezco la gentileza como siempre. Saludos. José, un saludo para ti y a pesar de la dificultad del país, desearle a la población una feliz Navidad y que el año que viene sea de mejores condiciones que las que tenemos actualmente. Muchas gracias.
Muy reconocido por esta comunicación, doctor Rolando Jiménez Sardón. Buen día, muy amable. Conversamos desde Puno con el doctor Rolando Jiménez Sardón, abogado jurista. En su momento ha sido decano del Colegio de Abogados de Puno, es un reconocido también docente universitario.